Hola, ¿cómo están todos? Qué grato saludarles como siempre. Es un verdadero, auténtico honor estar al servicio de ustedes y poder compartir toda esta información que nos nutre tanto, que nos genera confort, bienestar, comprensiones, posibilidades, herramientas y esa fuerza que se requiere en el día a día para tener claridad en los propósitos y sostenerlos principalmente. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Nuestros invitados todos son personas que además conocemos y conocemos su trabajo y podemos reconocer su trayectoria y sus aportaciones y sobre todo ese corazón común que tienen también nuestros invitados. Quiero destacarlo el día de hoy porque ciertamente estar al servicio de la ayuda, estar en esa amplitud de mirarnos en una pertenencia, en un apoyo, en una solidaridad, en un reencuentro permanente de propósitos, se requiere, por supuesto, un corazón de forma muy especial. Y nuestra invitada de hoy, que es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en desarrollo humano, experta en terapia regresiva, consteladora familiar. Ella dice que hace 17, pero yo creo que son 18 o 19. Bueno, ya la tenemos con nosotros, que es Luz Adriana Valle Santa. Bienvenida, Luz Adriana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos, por esta invitación. Es un placer estarles acompañando en este rato. Bueno, lo que queremos el día de hoy contigo es quizás conocerte un poquito más ya en el aspecto humano, ah, y además adentrarnos en esa construcción, como lo es las constelaciones familiares desde el enfoque de Bert Hellinger, toda vez que uno busca un estilo y luego reafirma su propio estilo en las constelaciones. Vamos a irnos a remontarnos en esa época donde estabas comenzando a constelar. A ver, primero, ¿qué representó Bert Hellinger la primera vez que lo viste y sentiste su energía? Y segundo, ¿quién eran los consteladores de aquel momento en Colombia y en el mundo que eran como modelajes o referentes para Luz Adriana? Adelante, Luz. Muchas gracias. Bueno, realmente yo, la primera experiencia que tuve de constelaciones fue con la doctora Olga Susana Otero, que junto con la doctora Marianela, pues ha sido una de las pioneras de las constelaciones en Colombia. Ella viajó muchas veces, muchos años a los diferentes talleres, a las diferentes ciudades y países a las que iba Hellinger y ella, digamos que se entrena también con él. Y la primera vez fue una conferencia que ella dictó en una universidad en Bogotá, que era sobre la relación de pareja y era algo como te amo, te odio. Y desde esa conferencia yo quedé absolutamente emocionada, impactada. Ya después tuve la oportunidad de tomar una formación realmente con ella, de tomar una formación muy interesante. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos consteladores. A partir de la primera experiencia en constelaciones, ahí nos quedamos absolutamente flechados. Eso fue amor a primera vista. Y después me formé con el Instituto Hellinger de México, y una maestra que era colombiana, que viajaba, que vivía en México ya hacía varios años, y viajó a Colombia a dictar la formación, que es Nelis Palomo Sánchez, que en paz descanse. Y bueno, ahí tuve también la oportunidad de conocer primero, digamos, antes de Hellinger, otros maestros que también dejaron huella. Y cuando ya tuve la fortuna de estar en un taller con Bert Hellinger, de hecho me hizo una constelación como delante de 500 personas en un auditorio lleno, eh, pues fue muy impactante. Yo realmente frente a él, esta experiencia que tú dices, yo me sentí como debieron haberse sentido no sé, como los discípulos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ¿no? Frente a ese gran maestro. Era una presencia imponente, serena, amorosa,
pero firme, ¿no? Entonces, esa sensación en sus ojos, creo que, ¿sí? Y la sensación de, aunque estaba hablando en alemán y yo no entiendo alemán, no tengo a nadie que hable alemán, la sensación era de que me era familiar, ¿no? Era como su lenguaje se me hizo familiar, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Dicen que el primer amor nunca se olvida y a veces también el primer coche tampoco, la primera casa. ¿Qué podrías recordar, remontándonos a esa época en tus inicios, sobre tus primeros consultantes o cómo fue también esa experiencia de lanzarte a dar tu primer taller o tu primera constelación? ¿Qué nos puedes compartir, Luz Adriana? Bueno, la verdad es que yo me sentí como pez en el agua, o sea, era algo que era muy afín a mí. De hecho, antes de tomar la formación larga, eh, aquí en Colombia, cuando empezaron, digamos, como también cierta, no sé si luchas de poder también como las ha tenido también las constelaciones, pero cuando aparece también la Hellinger ciencia y que solamente podían constelar los que se formaran directamente con Hellinger o con... Y recuerdo que alguien cuando estaba ofreciendo esta formación en constelaciones dijo, si no tomas esta formación, no vas a poder constelar. Y yo dije, yo voy a constelar hasta cuando sienta que esto no aporta, que no ayuda, ¿sí? Pero eso ya era algo que yo tenía, o sea, yo me vinculé de una manera muy natural, muy orgánica a las constelaciones. Por supuesto que ya había tomado la primera formación con Olga Susana y fue muy importante, decidí tomar finalmente esa formación, pero no por la presión de si no lo tomas no vas a poder constelar, ¿no? Porque creo que eso fue como inherente a mí. Lo empecé también a mostrar las dinámicas con estudiantes. Yo era docente de psicología en una universidad, bueno, realmente en dos universidades, donde les podía mostrar y hacer ejercicios con estudiantes. Y se dejó huella porque sé que después de que ya dejé la docencia, ellos se han ido formando en constelaciones. Entonces, eso, creo que de las primeras experiencias que recuerdo es que fue muy orgánico, ¿no? O sea, como muy fluido, muy afín a mí, ¿no? Eso es como... ¿Alguna persona en especial, algún espacio donde diste tus primeros talleres? ¿Todo comenzó en Bogotá o fue en tu pueblo natal? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué anécdotas tienes por allí con relación a estos inicios? Fue en Bogotá, una psicóloga que ahora es consteladora, me ofreció también el espacio para que le hiciera constelaciones a sus consultantes. Entonces, durante varios años estuve haciendo talleres para los consultantes de ella, hasta que en el momento en que ella decide de ahora en adelante las voy a hacer yo. Y bueno, ya como que fue la patadita también de la buena suerte, donde ya tú tienes que salir a promoverlo y hacerlo por tu cuenta. Siento que por la razón que sea, siempre se me iban aumentando el nivel de dificultad o de temas más fuertes cada vez que iba haciendo constelaciones. Yo le decía como que Chuchito, refiriéndome a Dios, como que cada vez me sube la talanquera, ¿no? Como a los caballos cuando los están entrenando, que les van subiendo el obstáculo. Entonces yo sentía que me iban poniendo este nivel, un mayor grado de dificultad. Y eso me generó también una autoconfianza para trabajar temas que podían ser muy difíciles, muy pesados energéticamente y como tener la capacidad para sostener ese movimiento, ¿no? Es decir, que aunque había por decir algo, un ejercicio donde aparecía la violencia allí como a boca de jarro, decimos en Colombia, podía modular y podía sostener y no asustarme, que de pronto con algunos colegas he visto que como que les da miedo un poco las cosas que salen y entonces tratan de, a ver, venga menos,
Y yo pienso que si hay una energía, que si hay algo, una fuerza, hay algo que necesita expresarse, hay que dejarlo expresar y no cortarlo, ¿no? Y sobre todo no cortarlo desde el miedo. Entonces, creo que tenía como la fuerza para sostener una experiencia que no es frecuente, que no es usual y que no se ha repetido nunca más, pero una de esas experiencias en las que sentí que me subieron la talanquera fue donde había un caso, como decir, de posesión. Es decir, una representante empieza a darle mensajes a las personas que estaban allí. No se preocupe, su hermano va a estar bien, no sé qué, ta, ta, ta. Y entonces yo me quedo así como que espérate, espérate, porque esto ya no es de la constelación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Era la primera vez, no estaba advertida de que eso podía pasar. Entonces, bueno, ¿no? Como todo el tener que asumir ese reto, ¿no? De espera, tratar de que la persona saliera de la representación, no salía, seguía, o sea, pues era otro ser el que hablaba allí. Y esto no para ti, sino para las personas que nos están escuchando, no como la película El Exorcista con voz rara, ni nada, ¿sí? Porque la gente tiene como unas apreciaciones de ese estilo, sino común y corriente, ¿sí? Pero era claro que no era la persona que estaba representando, sino que era alguien más, ¿no? Entonces tocó parar la constelación, retirarme con la persona, hablar con ese ser que estaba allí, que parece ser que era como un niño no nacido del mismo sistema que se estaba representando. Y un poco ese ser lo que pedía era como que ayudara a la persona que se le estaba haciendo la constelación. Y yo le decía, sí, lo estoy haciendo, pero si tú no te vas, yo no puedo atenderla a ella. O sea, no puedo hacer las dos cosas. Se hizo ahí todo un diálogo. El grupo afortunadamente también estuvo tranquilo, estuvo esperando. Mi hijo, que ha sido un apoyo también interesante allí, estuvo como acompañando allí mientras yo me ocupaba de este otro personaje. Bueno, y después me doy cuenta de que en la familia de la persona que yo estaba constelando, tienen como esta mediumnidad, ¿no? Como este don de la mediumnidad, que no lo sabía, no me habían advertido. Y bueno, creo que ese es de los mayores retos que he tenido en directo, en vivo, en una constelación. Afortunadamente, pues este ser decidió retirarse, pude cerrar la constelación, después yo estaba atendiendo a la familiar que trajo a esta chica y ahí es donde me entero pues de estas sensibilidad mediúmica de la familia y después pude entender cosas, pero bueno, creo que no me ha vuelto a pasar, no, ¿sí? Fue una sola vez, pero fue como un reto interesante. Amigos de la Hellinger Radio, estamos entonces conversando con Luz Adriana Valle. Luz Adriana Valle nos está comentando sobre esta dinámica de posesión, energías oscuras y sobre un caso específico que le tocó vivir a ella, que fue realmente muy, pero muy difícil. Ahora, si nos fuéramos, Luz Adriana, a estos casos que son de esos que se presentan una vez en la vida, por tema, digo yo por tema. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que me llegó alguien a consulta y me dice, en mi familia nadie ha logrado cumplir 60 años y yo tengo 58. Mi papá, mis abuelos, o sea, toda mi familia, mis hermanos mueren antes de los 60 años. Entonces, yo recuerdo ese caso porque digo, bueno, que nunca me ha llegado otro caso igual, ¿no? Entonces, a ver si tú también nos podrías compartir algún otro caso así como que muy único que te ha llegado en tantos años de desarrollo y la aplicación de las constelaciones familiares. ¿Qué podrías recordar? Bueno, pues que se me venga a la cabeza en este instante, no. Bueno, si llega más adelante, lo O sea, compartimos. hay casos fuertes en general, digamos, ¿no? Como mamá mató a mi papá con el amante,
lo quemaron luego, mamá está en la cárcel, el amante se pierde, ¿sí? O sea, no sé de él, y yo tengo muy mala relación con mis hijos, ¿no? Y sobre todo con el hijo hombre. Entonces, cosas fuertes, digamos, allí, dinámicas, pues muchas, ¿no? El tema de salud mental, de cómo se manifiesta fenomenológicamente esta enfermedad mental, por ejemplo, era muy notorio una risa, pero una risa que es extraña, que es distinta, un calor que también es como sofocante, o sea, como esto de lo fenomenológico, los olores, por ejemplo, recuerdo una constelación que hizo bueno, que representó un chico que siempre nos apoyaba con constelaciones y era impresionante cómo durante esa constelación era como si estuviera, bueno, va a ser escatológica, pero olor a mierda, a excrementos en la boca, en el lugar, en todo era un olor impresionante, ¿sí? Entonces, esto como de lo fenomenológico, pero pues que tampoco son de las cosas frecuentes, ¿sí? Afortunadamente, pero, pero creo que eso, ¿no? Como que hay otra señora que le habían hecho también como brujería, por ejemplo, y la sensación de ella de necesidad de limpiarse, que prácticamente termina, era en un espacio pues en casa de ella, y se hicieron varias cosas. Y a ella le tocó irse a bañar porque la sensación era también como si estuviera llena de excremento, ¿no? Wow, wow. Cosas así fuertes, digamos, ¿sí? Como digo, no es la mayoría, no es que, pero que me han tocado cosas fuertes, me han tocado, Sí, ¿sí? es que eso nada más que estás contando es, yo me imagino que debe ser, pero realmente impactante, muy fuerte. Y a veces los olores, a veces no sé, el color de la piel, a veces, bueno, todo lo que se puede transmitir a nivel de la energía. Para las personas que están escuchando esta... Pero hay otra cosa que me parece interesante para sacarlo también de lo negativo, Ok, y es que creo que de las cosas que a mí más me gratifican de las constelaciones es cómo puede uno ver el cambio de la persona al terminar la constelación, cómo le brilla la piel, le brillan los ojos, cómo cambia, o sea, cómo entra una persona y cómo sale otro consultante, ¿no? Y eso dentro de lo fenomenológico es maravilloso, ¿no? Porque siente uno que es como la persona que entra muerta en vida, por ponerlo de alguna manera, y sale radiante, sale abierto a vivir, al amor, a la vida, ¿no? Y se nota en el rostro. Entonces creo que así como hablamos de esto que es fuerte en lo fenomenológico, también hay que hablar de lo positivo, porque también hay veces que lo que huele es a flores, o, ¿no? Es decir, eh, eso creo que también es importante mostrar la otra cara. sí, ciertamente, Luz Adriana. Además, todos los beneficios que generan las constelaciones luego en tantas áreas de la vida, ¿no? Y a eso me voy a referir ahora porque voy a compartir una vez más el número de contacto de Luz Adriana y lo tienen, su página web para formaciones, talleres y consultas online para todo el mundo. Y si estás en Bogotá, bueno, más fácil todavía. Ahí tienes a Luz Adriana, que además es conferencista, imparte talleres en diferentes países como México, Argentina, Perú, España. Espero pronto tenerla por aquí en España también, a ver cuando hagamos una agenda para el Me próximo. encantará. Así va a ser. Bueno, nos tocó compartir el Igual medio. me pueden encontrar también como Escuela Multidimensional de Conciencia en Internet. Escuela Multidimensional de Conciencia. Además, Luz Adriana es autora de este título que ven ustedes allí en pantalla, Miedo al abandono de la relación de pareja. Cuéntame cómo te llegó este tema para desarrollarlo, para escribirlo, para plasmarlo. Uh, y luego de que ya lo escribes, ¿cómo sigue el proceso para el autor? Nuevas
indagaciones, nuevas comprensiones sobre el mismo tema. ¿Qué viene para un escritor, en este caso Luz Adriana Valle, como autora del miedo al abandono de la relación de pareja? Bueno, la verdad es que ese era un libro que estaba debiéndole a mis estudiantes hacía muchos años. Yo siempre les había hablado, yo utilizo muchas metáforas para enseñar, porque creo que la metáfora permite hacer una imagen mental y queda mucho más claro. Entonces yo utilizaba la metáfora, por ejemplo, del limón en la herida, de cómo cuando a ti te cae el limón, si tú tienes la piel sana, no pasa nada, pero que si tienes una pequeña herida, cuando te cae el limón, te arde infinitamente, y entonces tú te enojas con el limón porque el limón te hizo arder, y no te das cuenta que el limón puede ser, sirve para hacer limonada, para condimentar, para quitar la sirve el limón, y lo que el limón te está recordando es que hay una herida a la que tienes que prestarle atención. Entonces, mis estudiantes, por ejemplo, en psicología, recuerdan mucho el limón en la herida, ¿no? Es que tal persona o tal situación es el limón en la herida, ¿no? O les hablaba del costal roto, ¿no? Del costal roto, que ahora lo llamo el síndrome del bolsillo roto. Y es esta persona que no importa cuánto recibe, siempre siente que le está faltando, ¿no? Siempre le faltan los 5 para el peso. No importa cuánto amor le den, nunca se sienten suficiente amado. No importa cuánto reciba, siempre siente que le está faltando. Entonces es el síndrome del bolsillo roto. Y entonces les estaba debiendo como un libro donde pudiera recoger también como estas metáforas, y es un libro que está escrito básicamente en metáforas, ¿no? Y en el miedo al abandono, entonces trabajo qué es el miedo al abandono, qué es la dependencia afectiva, cuáles son los síntomas, de las posibles opciones de dónde viene, pero creo que el mayor aporte que hago en el libro es cómo poder reconocer cómo nos defendemos frente al miedo al abandono en la relación de pareja, y es cuando yo me aguanto todo con tal de que no me deje. Entonces hay personas que dicen, yo no tengo problema eso porque yo sí tengo pareja. Sí, pero ¿cuál es el precio que estás pagando para tener pareja, por ejemplo? O las personas que frente al miedo al abandono, mejor abandonan antes que ser abandonados, ¿no? Y hay personas que les dejan hasta en la puerta de la iglesia. Porque es que si me llega a dejar, sería tan insoportable que la mejor manera es yo abandono primero. O si no tengo nada con nadie, no me pueden dejar. Entonces tengo relaciones donde no hay ningún compromiso, donde los hombres son casados y bien casados, de tal suerte que no van a dejar a su pareja, o es homosexual, o es mayor o menor, es decir, algo que me garantiza, o es el cura, es algo que me garantice que no va a decidir por mí. Entonces, o el lugar está el lugar ocupado por el papá, por mamá, por una expareja. Entonces, digamos que lo que escribo básicamente son estas dinámicas. No es un libro en el que en el momento tenga pensado una segunda parte, porque digamos que hay otros temas en los cuales quisiera hacer como énfasis, pero esa era una deuda que tenía con mis estudiantes, así que espero haberla saldado amorosamente. Claro que Y es muy didáctico, es muy práctico, es un libro que se puede leer fácil, pero que las personas me han dicho, Luz Ariana, me lo leí así de una en una tarde, pero después me lo volví a leer y encontré un montón de cosas y pude hacer muchos clics con mi propio sistema. Entonces es un libro para releer. Y ya inmersa, Luz Adriana, en este tema de la pareja, ¿a qué crees tú que se debe que la tasa de divorcios cada día se incremente más en el mundo? Creo que pueden haber varias respuestas. Una es que anteriormente las mujeres dependían económicamente de sus parejas. Entonces, el no tener una pareja que me mantuviera hacía que las mamás o las abuelas, además que tenían un montón de hijos, ¿sí? El número de hijos era mayor al actual, entonces era muy difícil pensar en una subsistencia. Pareja era como un representativo de estatus, ¿sí? Hay una obra de teatro que hicieron aquí en Colombia que decía, no soy feliz, pero tengo pareja, ¿no? Entonces, como que era muy importante eso.
tolerancia y el nivel de no compromiso frente a la relación de pareja es, me miró mal, hizo algo y entonces yo inmediatamente saco mis cosas y me voy, pero no hay como un apostarle, ¿sí? Me hace acordar de unos amigos que conozco que ellos hicieron una propuesta y es, cuando el matrimonio esté mal, cuando las cosas no funcionen, el compromiso es que vamos a hacer absolutamente lo que toque hacer, pero la única salida que no es la de la separación, es la del divorcio, ¿sí? Cuando está esta apuesta, ¿sí? Que puede resonarle o puede no resonarle, pero digamos que al estar esta apuesta, por lo menos no es la primera salida, ¿no? Van a buscar terapia de pareja, va a hacer cada uno su proceso, lo que sea, pero no va a ser como la salida, ¿no? Entonces, creo que pueden ser varias las razones y sí requiere definitivamente, pues recordemos que la pareja de alguna manera es un espejo, ¿no? Entonces yo lo que digo es que en la pareja como espejo, como el otro me muestra cosas, yo quiero cambiarlo en él o quiero cambiarlo en su familia. Y es cuando yo utilizo la metáfora de que quieres quitar tu lagaña en el espejo, ¿no? Entonces trato de quitarlo cuando realmente lo tengo aquí. Con relación al abordaje de estos temas de pareja, Luz Adriana, por un camino la psicoterapia, luego las constelaciones familiares, la terapia regresiva, ¿de qué te has podido dar cuenta con cada una de estos enfoques con relación a la efectividad en el tema de generar una mayor paz en la relación de pareja? Bueno, realmente creo que es importante que cada miembro de la pareja haga su propio proceso, porque si hay una persona que es muy violenta y la otra está en una relación de victimismo, por ejemplo, pues a ella, vamos a suponer que es ella la del victimismo, le toca trabajar estas experiencias de victimismo, de su sistema, de lo que fuera, y lo mismo para él tendría que trabajar cómo en su sistema, por ejemplo, la violencia ha sido un representante de la masculinidad, por poner algún ejemplo. Entonces, lo que cada uno tiene que trabajar es distinto. Y lo que hago usualmente cuando me llegan parejas es que hacemos una primera sesión conjunta, puedo ver las dinámicas. Hay una anécdota muy simpática que creo que la referencio en el libro, donde llega una pareja y la primera vez que llegan a consulta, yo les pregunto cómo están y la respuesta de ella es bien, por lo menos no estamos casados. Y yo estaba saludando, o sea, era, ¿no? Entonces, me impacta muchísimo. Ella se sienta, bueno, ellos se sientan, había un sillón de 2 puestos donde se sienta la pareja. Ella se sienta en el lado del masculino, es decir, ella se hace en el lado derecho. Y empieza a hablar todo el tiempo, es como este no sé qué y este, ¿sí? O sea, no era ni siquiera por el nombre de él o es que no, era este para aquí y este para allá. Entonces yo les digo, vamos a hacer un ejercicio simple, quiero que me apoyen y entonces quiero que se levanten y cambien de lugar. Y entonces el señor se puso a la derecha, ella se puso a la izquierda, él levanta el brazo sobre el sillón y ella se le acomoda aquí, ¿no? En el lado del corazón. Y tan pronto ella se acomoda ahí, es como si algo se hubiera acoplado. Dejó de referirse a la comunicación se hizo posible, ¿no? O sea, un cambio mínimo, pero mostró toda una dinámica distinta, ¿no? Entonces, digamos que esa primera sesión yo la hago conjunta para poder ver las dinámicas, la forma en que se refieren, en qué lugar ocupan, cómo se miran, o sea, qué hay allí. Después trabajo independientemente con cada uno y al final volvemos otra vez al encuentro. Entonces, y ha sido muy interesante, porque no es desde lo cognitivo-conductual de vas con tareas, no, es limpiando de alguna manera como eso que estamos allí cargando, ¿no?
Para la gente que está escuchando el programa por la radio y para aquellos que están viendo, por supuesto, esta entrevista por video, por YouTube, con este tema de la pareja, Luz Adriana, ¿qué has podido observar con relación a un aspecto común que lo masculino debería cuidar, como que tener muy atento, como decir, de esa pata cojeamos, ¿no? Por decirlo de una manera criolla. O también desde el lado de lo femenino. Si pudieras darle una recomendación a las personas que están escuchando la radio ahorita a nivel de la relación de pareja como un aspecto principal, tanto para el hombre y la mujer, ¿cuál sería? Lo que yo diría es, fíjate el otro que te está mostrando. Si el otro me hace sentir a mí no querida, por ejemplo, es qué necesito trabajar yo frente a eso. Porque una de las cosas que yo les digo mucho a mis consultantes es, si tú no te quieres, porque alguien debería quererte, ¿no? Entonces, como el poder darme cuenta que yo elegí, y sobre todo para las parejas que tienen hijos, cuando es usual que las mujeres, bueno, es más usual en las mujeres, aunque puede darse por los hombres también, que le dicen a los hijos, es que usted es igualitico a su papá. Y yo les pregunto, ¿y a quién más se deberían parecer? Pues al padre, ¿sí? Cuando se hace una constelación y le pido a la madre, dígale a su hijo que está bien que se parezca a su papá, ¿sí? Y ella me dice, no, pero es que yo no quiero que se parezca al papá. Y entonces yo vuelvo y le digo, ¿y a quién quiere que se parezca? ¿Sí? Al vecino, al lechero, ¿a quién? O sea, fue el hombre que tú elegiste para tener ese hijo. Entonces, como el poder recordar que yo elegí esa pareja, habla más de mí que del otro. ¿Por qué necesité yo escoger esa pareja? Entonces, cuando yo trabajo en mí, la imagen de la pareja también cambia, porque la pareja es el espejo. Entonces, es una buena medida de poder reconocer, ¿sí? En ese otro lo que yo necesito trabajar. Si algo me duele, si algo me arde, ese limón en la herida. Qué bueno que está esa persona porque me permite a mí ir a trabajar estas cosas que necesito trabajar en mí. ¿Sí? Cuando yo me amo, y esto lo he podido comprobar en parejas que se agredían, por ejemplo, físicamente, o que él le pegaba, cuando ella empieza a desarrollar amor propio, cuando ella empieza a reconocerse, a honrarse, a saber que tiene un valor, ella puede poner límites y puede tener una nueva relación con la misma persona. Uno puede tener una misma relación con diferentes personas o puede tener una relación diferente con la misma persona. Entonces, cuando esta persona, por ejemplo, esta mujer, se empodera, y se empodera no es sobre el otro, es sobre sí misma, ¿sí? Y dice definitivamente yo no me tengo por qué aguantar desplantes o que el otro me diga tenía que ser mujer o que me sí, sino que yo empiezo a darme cuenta de mi valía, yo puedo empezar a poner límites. Y cuando puedo poner límite, le puedo decir a la otra persona, ¿sí? Usted a mí no me pega. Y hay tal certeza que es que yo lo tengo claro desde el último de mis cabellos hasta el último pedacito de uña de pie, que no necesito gritar, que no necesito insultar, que no necesito amenazar, porque lo tengo tan claro que el otro lo lee perfectamente y cesa la violencia. Entonces, por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando hablan de las mujeres víctimas del maltrato y víctimas, porque es que cuando tratamos a una persona de víctima le quitamos su dignidad, le quitamos su fuerza. Entonces, me parece que es muy importante. Y también cuando ya están empoderadas, cuando ya saben lo que quieren, pues pueden decidir que esa no es la relación en la que quieren estar, ¿sí? Y del otro lado, esa mirada o ese, no digo consejo porque no es un consejo, pero como esa apreciación frente a los hombres, es, no tienen que ser fuertes siempre, pueden mostrar sus emociones porque las emociones no los vuelve vulnerables, ¿sí? Una persona que es capaz de mostrar sus emociones, sus sentimientos, puede hacerse fuerte a través de esa emocionalidad, ¿sí? Y es un poco en algún rompimiento que tuve,
Cuando la persona se retira, yo empiezo a llorar y de pronto se devuelve y me ve llorando, entonces me dice, ¿usted está llorando por mí? Y yo le digo, sí, pero no se preocupe que a mí esto se me pasa, ¿sí? Es decir, tengo derecho a hacer el duelo, tengo el derecho a llorar y eso no significa o sea, lo más claro era necesario ese rompimiento, ¿sí? Entonces, pero igualmente a los hombres, como la invitación es, permítanse expresar el afecto, expresar el miedo. Yo pienso que a los hombres les ha tocado unas cargas muy fuertes, es decir, el hecho de tener que poner el cuerpo en la guerra, por ejemplo, el hecho de tener que prestar el servicio militar e ir porque son hombres, el hecho de que si viene un atraco, él debe ser el que salga a la defensa como si el cuerpo de él fuera más duro que el de una mujer, ¿sí? O sea, me refiero que estamos hablando de igualdad, pero no queremos la igualdad, ¿no? Queremos que sean ellos los que siempre pongan el cuerpo, ¿no? Que si van a entrar los ladrones, no puede expresar el miedo, sino que es que él tiene que asumirlo y yo por ser mujer no tengo que salir a mirar, sino es él porque es el hombre. Entonces siempre ha sido unas cargas muy, muy fuertes. El hecho, por ejemplo, de que las mujeres les neguemos la paternidad de sus hijos, ¿no? Se los negamos cuando yo aborto sin decirle. Cuando yo tengo un hijo y me voy y no le cuento que nació ese hijo. Cuando le hago creer a un hombre que este hijo es suyo y no es suyo, es de otra persona. O sea, frente a eso, las mujeres también hemos generado mucho daño frente al masculino, ¿no? Entonces, esto, digamos, un poco para esta mirada más completa y no las pobrecitas mujeres, que de eso también hay, pero pues no voy a hablar porque es de lo que nos llenan todos los medios de comunicación. Entonces, creo que para los dos podernos reconocer como humanos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, el podernos acompañar en ese proceso en donde el hombre puede decir en algún momento, necesito un abrazo y que lo podamos acunar porque él en ese instante necesita eso, que es distinto a que sea siempre, pero como que se dé ese proceso. Y lo mismo, ¿no? Somos somos pareja, pero quizás en algún momento necesite ser la niña que necesita ser abrazada por ese papá y le puedo pedir a mi pareja que me abrace 5 o 10 minutos dentro de eso y ya nuevamente volvamos otra vez a la relación de par. O sea, las relaciones no son estáticas, ¿no? Todo el tiempo están en una dinámica, en un dinamismo. Entonces, creo que empezar a dejar de vernos como enemigos y cómo podemos potenciarnos mutuamente sería la mejor invitación. Bueno, amigos, ya escuchan a Luz Adriana Valle Santa con estas reflexiones y la invitación, por supuesto, es justamente a mirarnos, a buscar ayuda, a recibir posibilidades, porque cada vez hay más herramientas. Yo creo que el tema de las estadísticas no refleja realmente lo que actualmente se vive en la consulta. Por ejemplo, veo muchos jóvenes asistiendo a consulta, que eso antes no ocurría. Entonces hay una verdadera conciencia de la importancia que tiene el sanar las heridas de la infancia, el mirarse hacia adentro para poder estar entonces en esa armonía con la pareja. Por eso coloco una vez más los contactos de Luz Adriana y quería preguntarte, Luz Adriana, que ya sé que vas a estar en el congreso, en el primer congreso de consteladores familiares y talleristas fluviales. Ya vamos a hablar de tu taller que vas a impartir en este Juan congreso. Carlos, antes de eso quiero referirme a una frase que acabas de decir que me parece muy importante. ¿Cómo Y tú no? dices, han aparecido nuevas herramientas, ¿sí? Y yo pienso que la psicología, no generalizo todo, pero digamos que como totalidad se quedó un poco anclada en el siglo pasado, ¿sí? No ha ido evolucionando a la par, por ejemplo, de la ciencia, ¿sí? De la cuántica, pero de alguna manera hay unas personas que estamos trabajando desde esas nuevas herramientas, desde esas nuevas dinámicas, y es que podemos hacer liberación de emociones, liberación de traumas, de programas o de patrones, el cambio de creencias limitantes, soltar
cosas de otras existencias, de una manera mucho más amorosa y sin tener que ir al evento traumático, meta el dedo en la llaga, sufra, vívalo, ¿sí? Sino que ahora se puede hacer de una manera mucho más amorosa. La metáfora que utilizo ahora es como si fuera por la paroscopia, pase por el escáner, ¿sí? Sabemos que hay emociones de humillación, de culpa, de rechazo, hay un patrón de victimismo, hay no sé qué, y ese sería como el escáner, ¿no? Y podemos ir y sacar esta emoción de culpa, esa emoción de humillación, ese patrón, de manera muy fácil y profunda. Entonces yo digo que es como la cirugía por la paroscopia, ya no es de corazón abierto, ¿no? Entonces, y podemos ver los cambios. Yo tengo ahorita con las técnicas que utilizo de esta parte son más de 50 herramientas, yo les llamo herramientas de sanación consciente, que hago en mi terapia individual, y yo puedo ver cambios de vida así, de profundos en 2 meses, ¿sí? Y la gente dice, no, es que mis jefes, tengo una paciente que fue diagnosticada de toda la vida de depresión, y ella me dice, mis jefes no te conocen, pero mis jefes te aman, ¿sí? Por los cambios que ha tenido, ¿sí? Ese antes y ese después, uno puede ver los cambios en las personas, y entonces también es esta invitación a hacerse como a esos procesos mucho más amorosos y profundos para estos cambios, para estos tiempos que son mucho más de saltos cuánticos, ¿no? Sí, y como bien lo dices, contigo uno consigue 40 opciones diferentes para mirar las situaciones que realmente nos afectan, pero es que cada vez van surgiendo más. Si te vas a la parte auditiva, ahora hay otros sonidos que tienen una frecuencia, una vibración específicamente para un órgano, para una enfermedad. Mira, todo lo que es el componente electromagnético también al servicio. La mediación sistémica cada día va increciendo en el mundo y eso es maravilloso para la resolución de conflictos. Así que si usted está viendo este programa con Luz Adriana, ya saben entonces su número de contacto. Y te preguntaba, antes de hablar del taller del Congreso, sobre tus formaciones, para que las personas puedan acceder a Luz Adriana. Aquí coloco una vez más el número de contacto y su página web, más la que ella ya nos había compartido. Escuela Multidimensional de Conciencia. Sí, hay 2 programas en los cuales hago formación, que es formación en constelaciones familiares, de la manera, digamos, tradicional. Yo me formé hace bastante tiempo y digamos que tengo mi propio estilo, pero es más apegado allí. Todos los principios de manera práctica, concreta, explicados así con plastilina, como les digo yo, para que los conceptos queden absolutamente grabados, claros. Entonces es una formación que dura más o menos un año. Son 12 módulos y pues hay también allí prácticas. Y también enseño herramientas de sanación consciente, que es decir, estas herramientas que yo utilizo en las sesiones individuales, también lo comparto, aunque es importante que la persona, antes de tomar esa formación, pues haga primero su proceso y experimente ese cambio en su vida, ¿no? Porque a través de ese proceso se hace expansión de los niveles de conciencia, medición y expansión de los niveles de conciencia. Y eso también lo enseño. Bueno, y soy la creadora del Encuentro Nacional de Constelaciones o Constelaciones sin Fronteras en Colombia. Aquí lo tenemos, creadora de este encuentro Constelaciones sin Fronteras, que además está dando muchos frutos, nos está reuniendo y está ofreciendo de diferentes países, culturas, bueno, todas estas posibilidades de ayuda que se concentran cuando muchos corazones tienen un buen propósito y este evento así lo permite. Bien, tenemos entonces el primer congreso de consteladores familiares y talleristas fluviales. Muy hermoso, ya Luz Adriana ha estado participando en el congreso anterior y ahora viene pues como una de las expertas que va a estar presente impartiendo
un taller y este taller tiene que ver con acuerdos prenatales. Háblanos un poquito, unas pinceladas, un adelanto de estos acuerdos prenatales. ¿Tienen que ver con un tiempo, una línea de tiempo también para poder verificar de qué van, de qué tratan y hacia dónde se proyectan o qué pueden generar? Cuéntanos un poquito, Luz Adriana. Sí, realmente tiene que ver un poco con esta percepción de lo cuántico. Las constelaciones se mueven en esta dinámica de lo cuántico. En una constelación, vivos y muertos estamos al mismo nivel. No importa qué distancia haya entre un miembro y otro del sistema, todo se sucede en un mismo espacio-tiempo. Y lo que he visto, digamos, en algunas de las constelaciones es que hay situaciones que, por más que las queramos mover dentro de esta dinámica de esta existencia o de lo transgeneracional, hay una cosa allí que le queda faltando, o que es demasiado, o que es mucho más grande, o que es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando se ponen frases que tienen que ver con el reconocimiento de que es un acuerdo, de que se escogieron las personas, de que se escogieron las circunstancias, inmediatamente toda la fenomenología de la constelación cambia, ¿no? Está también, digamos que muy basado en los libros de Robert Schwartz sobre el don de tu alma y el plan de tu alma, que cuando me encontré el libro del plan de tu alma, sentí que fue como cuchillo caliente en mantequilla, ¿no? Fue como poder reconocer que todo lo que estaba planteado en el libro, yo lo sabía, pero no sabía que lo sabía. Y allí estaba totalmente organizado. Entonces, trabajamos allí estas dinámicas de estos acuerdos prenatales, que es muy importante que reconozcamos en esos acuerdos que también fue una decisión personal, ¿no? Y al ser una decisión personal también hay la posibilidad de cambiarlos. O sea, no es que sea víctima porque es que yo lo elegí así, ¿qué hacemos? No. Hay una parte donde precisamente como yo lo elegí, yo siempre pongo la dinámica o la esta actualmente si hicieran una película para representar la vida de Pablo Escobar, hay un montón de gente que se hace fila para el casting, ¿no? Y le toca hacer de sicario, hay gente que se ofrece igual, ¿no? Entonces, uno dice, ¿yo para qué voy a querer ese representante? Bueno, sí. Los voy a dejar apenas antojados para que lo vean. Exacto. Generamos la expectativa porque así entonces ya nos interesamos mucho más porque el tema de por sí es tan profundo. Porque así como habla ella de Pablo Escobar, bueno, otro día pudiéramos ser, no sé, un benevolente, una persona, ¿verdad?, que representa bondad y benefactora para la humanidad. Es decir, tenemos ese poder interno y es de lo que Luz Adriana nos va a estar compartiendo en su taller en el Congreso. Luz Adriana, muchísimas gracias por tu espacio, por este tiempo, por tu agenda y por compartir con nosotros parte de la historia de las constelaciones familiares en tu vida, en tu país, en el mundo y por supuesto de tus reflexiones tan maravillosas que hoy nos han entregado a nivel de la pareja y la invitación, por supuesto, para este próximo evento. Gracias, Luz Adriana. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a los escuchas que están de la Hellinger Radio, también a los que nos estén viendo a través de YouTube. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues ahí ya tienen mis datos de contacto, estoy disponible y bueno, será un placer enorme estar en este primer congreso de constelaciones familiares y talleristas fluviales, así que nos vemos pronto.